sociedad mexicana ha sufrido innumerables cambios en la última generación. Cambios de todo tipo en su población, en su economía, en la manera en que se integra con el mundo, en su cultura. El resultado de tantos cambios no es bueno, pues al cabo nos hemos vuelto una sociedad mucho más desigual, presa de la violencia y la delincuencia, que ha necesitado migrar para encontrar sustento y en la que los bienes públicos son del todo insuficientes y de baja calidad. En muchos sentidos, la nuestra es una sociedad empobrecida. Nos preguntamos, si volteásemos al mundo de hoy o al mundo de los últimos 30 años, al mundo de la última generación, ¿a qué sociedad deberíamos aspirar en nuestro país? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿Como la cubana, la venezolana, la rusa, la sociedad estadounidense? ¿O tal vez cabe aspirar a una sociedad libre e igualitaria al mismo tiempo, como la de los países de Escandinavia o como Canadá, e incluso España con su socialdemocracia y su estado de bienestar? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? Si te contestas esto, entonces sabrás por qué vale la pena este viaje, sus paradas y el tiempo para llegar. Está carísimo el pasaje, no es posible que no haya descuento para estudiantes. Y además tardó muchísimo. Y la ruta horrible, las carreteras pésimas también. Ay, pero espérate, cuando llueve está peor. Tráfico de 2 horas en un tramo de 20 minutos. Parece que estoy pagando Uber. No, pero aparte nunca la socialdemocracia lo hay. Ya sé, ni siquiera funcionan bien las rutas, se desvían, suben en paradas que no deberían de subir. La última semana me asaltaron, a mi hermana también le ha tocado. Es increíble la inseguridad. Pero deberíamos exigir que existan más rutas para la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Perdón por la pregunta, no sé qué es eso. Pues sobre todo un tipo de sociedad, ¿no? Es decir, una forma de organizar las comunidades, los servicios públicos como el transporte, la educación, el salud, en fin, hay países que lo han logrado y platicaba yo con Olivia y con Verónica el otro día que en qué tipo de sociedad nos quisiéramos desarrollar, quisieran que se desarrollaran sus hijos, ¿no? Y hasta ahorita, digamos, en la última generación, las últimas 2 generaciones, el mejor tipo de sociedad, pues es la que ha creado la socialdemocracia. Y de eso se trata este viaje. Y tenemos ejemplos en donde actualmente funciona este modelo de sociedad. Claro, ¿no? sí. Hablábamos de Francia, lo sabemos que recientemente en España, y hay otros países escandinavos en donde esto es una realidad, por lo que me parece que también podría ser una realidad para México. Sí. Esa es digamos, una de las ventajas de la ruta socialdemócrata, ¿no? No es una utopía, no es una idea abstracta, sino que son ejemplos practicables que podemos ver. Existe y se ha logrado. Se puede ver que funciona bien. Sí, claro. Bueno, el punto es a dónde quisieras vivir en los siguientes años, ¿no? En una sociedad pues tan fragmentada, tan desigual, tan deshilachada, tan insegura como la mexicana, o elaboramos un nuevo acuerdo social democrático, donde podamos hacer compatible la libertad, la democracia, pero también un estado de bienestar y una mejora en las condiciones sociales de la gente, ¿no? De eso se trata. Siempre parece una utopía porque nos hablan de un sistema de salud como el de Noruega, como los de los países escandinavos, y la verdad es que en el INSABI no hay nada, ni siquiera paracetamol, no se diga en la pandemia, entonces la verdad no parece muy realizable para México. Bueno, es que no se ha intentado. El gobierno de López Obrador está muy lejos, pero muy lejos de plantearse un modelo socialdemócrata. El suyo es un modelo más bien... Como él habla de bajito, bajito. Sí, no, muy lejos. Pero además es también un problema de pensar que el modelo ideal es el que nosotros podemos entrar directamente, ¿no? O sea, la socialdemocracia se ha creado o se entiende de distintas formas
Francia, en España, ¿no? Y México no puede dar un salto al vacío creyendo que ahí está a la mano, ¿no? O sea, implica años de construcción, implica acuerdos políticos, implica realidades sociales, y aunque esté el modelo ideal ahí muy bonito, iluminado, creo que sí te puede iluminar como un faro, pero la socialdemocracia mexicana no se puede construir a brincos, tiene que ser procesos más lentos. Bueno, la experiencia histórica es un poquito diferente, es decir, las construcciones de los estados de bienestar y la realización del proyecto socialdemócrata como sociedad, como modelo, han sido procesos históricamente rápidos. Por ejemplo, en España tardaron 2 legislaturas, 8 años, en instaurar rápidamente, digamos, un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, claro, con una reforma impositiva muy importante, que es a lo que aquí tememos, ¿no? En donde se incluyó la reforma fiscal, por ejemplo, que eso es es una base fundamental de la socialdemocracia, y que porque a partir de eso me parece que teniendo una reforma fiscal progresiva, precisamente sí podemos lograr que existan el ejercicio de otros derechos, que eso es parte fundamental también, lo que tiene que ver cómo garantizar el derecho a la salud, cómo garantizar el derecho a la salud que nos comentaba Frida, y a mí por eso se me hace muy importante las preguntas que hacías de que en dónde queremos que vivan nuestras hijas y nuestros hijos precisamente, y de qué manera se sustenta también en la igualdad, una igualdad que nos permita eso, oportunidades para todas y todos, esa igualdad que nos permita acceder a una vida digna, y que me parece muy importante ahora que decías que en los últimos años se pudo concretar o establecer o impulsar en España, porque luego parecería, como tú bien dices, que lo podríamos ver muy lejano, ¿no? Bueno, pues ya que nuestro presidente quería que le mandaran disculpas desde España. Bueno, lo que pasó pero no surgió de la nada, porque los movimientos de Europa de principios de la década y luego los de los 70s crearon una masa crítica obrero, ciudadano, para que se llegaran a los consensos en los congresos. Entonces, lo que aquí necesitamos es salir con nuestras cacerolas a reclamarle a toda la clase política que hay que cambiar las cosas. Pues yo estoy de acuerdo con muchos puntos de esto. Me parece importante una reforma fiscal progresiva, pero también estamos hablando de una realidad muy complicada donde tenemos mucha corrupción, donde tenemos personas que no alcanzan ni un salario mínimo, donde no alcanzas a cubrir la canasta básica, la tortilla no se diga. A mí me parece increíble la propuesta de un subsidio a la tortilla, como un piso mínimo, ¿no?, que alcancemos, pero ¿cómo vamos a hablar de estos impuestos si muchas personas no tienen empleo? No se diga los jóvenes, que son los principales o los primeros a los que despiden, no tenemos seguridad social, no se diga ya un sistema de pensiones decente para cuando necesitamos. A mí me parece un proceso complicado. ¿Y cómo justificas entonces en este momento esas tasas impositivas para un futuro si en el presente tenemos tantas complicaciones? Pues es una reforma progresiva, justamente, es decir, que trates de que los que ganan más y los que tienen más en México paguen más. Hay un asunto muy revelador, por cierto, en este libro de Piketty, en el cual se verifica que en México los pobres mexicanos se parecen mucho a los pobres estadounidenses, ¿no? Pero salvo en las regiones indígenas. Sin embargo, la igualdad de los ricos mexicanos con los ricos norteamericanos es más notable, es mucho más notable. Es decir, sí, claro, es decir, los ricos mexicanos son mucho más ricos relativamente que los ricos norteamericanos y pagan muy pocos impuestos, ¿no? Es el núcleo que acompaña, por ejemplo, al presidente López Obrador en el 4 de junio, es el club de ricos que paga menos impuestos prácticamente de toda América. Solamente creo que nos gana Panamá en esas exenciones. Pero si logramos ese pacto, si logramos esa concientización y esa lucha y esos cacerolazos, ¿no? Cuando dices ese pacto, estamos hablando de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo social, claro. Pero para tenerlo hay que pensarlo, hay que elaborarlo, hay que discutirlo y sobre todo hay que estar convencido del asunto. Y esto pasa porque los sectores políticos que están realmente involucrados en trabajo en las comunidades lleguen a los puestos de poder y que el Estado sea garante de que acompañe sus procesos de crecimiento económico, por ejemplo, o en tu opinión, ¿cuál sería la cuestión que tendría que poner énfasis en este momento el gobierno?
para transitar en este camino a economía que permita que las personas accedan a los servicios básicos y a la salud como eje principal. Bueno, pues si tú tienes como consigna, casi como una, pues como un mandamiento sagrado, la austeridad, tu país no va a crecer, ¿no? Es muy notable que México sea el país con menor crecimiento después de la pandemia de toda América, ¿no? Y es porque estamos aferrados a no gastar y a no hacer la reforma fiscal. Pero que según nuestro presidente dijo que la austeridad era todo lo que no se gasta en otras partes, la austeridad iba a ser que los pobres tuvieran más porque sí iban a repartir. Pues eso no se ha visto porque tenemos más millones de pobres en este periodo que ha encabezado López Obrador. No es que no gasta, sí gasta, pero más bien lo gasta mal. Lo invierte, es decir, en los apoyos a los jóvenes que les da apoyos para que se contraten empresas, pero no hay una inversión social propiamente, sino es, digamos, por decirlo así, como un fondo perdido que está ahí, que lo invierte y no tiene retribución hacia él. O sea, no hay una visión que permita que estos fondos circulen y regresen, porque pueden ser las empresas, pero esas empresas son de las nacionales y se van, se lo llevan. Entonces, ¿cómo podría entonces, en tu opinión? Perdón, y aprovecho. ¿Cómo hablar de este tema que luego pareciera que se le rehúye este debate precisamente porque estamos hablando de una reforma fiscal y los partidos políticos en un asunto de no abordarlo porque quién sabe qué van a decir de nosotros, no le apuestan a ello? Entonces yo me parece un tema sustancial el que tiene que ver con hablar de una reforma fiscal, pero ¿para qué serviría esa reforma fiscal que sería la base de la garantía de las otras sustentos que tiene la socialdemocracia? Una pregunta, no sé del tema. Se supone que el antiguo gobierno, el gobierno FIFI, no hizo una reforma fiscal, que toda la gente estaba en contra, y fue cuando subió la gasolina y todos cerraron gasolineras, las quemaron, robaron en el Walmart, en el Chedraui, en el Soriana, todo eso. La reforma fiscal. No les queríamos decir. La reforma fiscal. Ay, perdón. Y en esa reforma fiscal logró algo. Yo tengo unas pantallas. Beneficios, inclusive ahora que llegó, o sea, la reforma fiscal del gobierno FIFI, como tú dices, que sí se llevó a cabo. El principal beneficiario de esa reforma ha sido este gobierno, precisamente porque lograron conjuntar mayores recursos. Es decir, tener mayores recursos, pero que ahora vemos que todos se van a las obras faraónicas, por ejemplo, y no precisamente a tener una inversión pública sustentada en proyectos estratégicos, claro. Es que justamente ese es la maestra. Sí, claro. Se tiene que levantar la mano, por favor. Está muy interesante. Pero a mí me parece un punto clave porque hay un pacto, hay alianzas entre políticos importantes, entre los millonarios del país, entre gobierno. Entonces, como por qué ellos cederían estas ventajas que tienen de no transitar a un pacto fiscal que evidentemente les implica pagar impuestos y perder muchos beneficios que tienen. Pues hay que discutirlo y difundirlo y plantearlo permanentemente, porque lo contrario es el país que tenemos, o sea, deshilachado, fragmentado, destrozado, inseguro, con cada vez más pobres, a pesar de que la consigna es eso. Realmente tenemos más de 5 millones de pobres nuevos en los últimos años, antes de la pandemia y después de la pandemia, y ese país no produce riqueza y no va a ser conveniente para nuestros propios ricos, ¿no? Es decir, si no calamos estas ideas también en esos sectores, pues nunca va a ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que México no está creciendo, está produciendo pobres, y hacia ese país vamos en una ruta de empobrecimiento, de envejecimiento, que pues no augura nada bueno, ¿no?, hacia el futuro. Como decía un amigo, primero las damas y luego los damos. Sí. Oye, Ricardo, yo quiero regresar al punto inicial de la charla. O sea, ahorita parece que está de moda decir que todos son socialdemócratas, ¿no? Sí. Todos los partidos ya son socialdemócratas, son feministas. Hasta el PRI. Hasta el PRI. Sí. Tú iniciabas con esto de a qué nos sirve la socialdemocracia y hablabas del país que queremos en términos de felicidad, de progreso, de bienestar, ¿no? ¿Por qué está de moda? O sea, ¿por qué nosotros nos sumamos y cuál sería el aporte desde la izquierda en este
pues idea de que hacia allá tenemos que ir todos, ¿no? Yo creo que es un golpe de realidad, ¿no? Aunque algunos lo asumen de manera cosmética. Yo creo que el esfuerzo del PRD, incluso de otros partidos, para, digamos, asimilar el ideario y el programa socialdemócrata es muy loable y muy pertinente. ¿Por qué digo que es un golpe de realidad? Porque el mito, digamos, de la era neoliberal, que sí existió, según el cual los mercados se autorregulaban, según el cual los precios como los salarios son un precio de equilibrio en el mercado y se ajustan por la productividad, todos esos mitos cayeron estrepitosamente en la crisis de 2008 y 2009, ¿no? Donde, digamos, vivimos un crash similar al que el mundo vivió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la respuesta que ha tenido las sociedades democráticas a esa crisis ha sido pues la de la convulsión populista, que tampoco resuelve, ¿no? Que tampoco resuelve. Y en esa fase está América Latina, en esa fase está Estados Unidos también, apenas escapando, si tiene suerte de Trump, ¿no? Y en esta fase está México. Es decir, o regresamos al ideario neoliberal, espero que no, o continuamos en esta enloquecida deriva populista y autoritaria, o fraguamos, construimos entre muchos una nueva alternativa y un nuevo proyecto para hacer una nueva sociedad, ¿no? Un nuevo tipo de sociedad que, vista la experiencia de las últimas 2 generaciones, se trate de hacer una sociedad con corte socialdemócrata. Es decir, es más que una moda, no es una moda. No. Y de quienes participaron de alguna manera en la política, me parece que con esto que estás comentando, estamos obligados en todo caso a contribuir en todo lo necesario para que en verdad esto, yo lo veo más bien como un movimiento socialdemócrata que está cruzando el país, que empieza a mover conciencias, en donde se empiezan a dar opiniones, en donde empieza a haber debates, precisamente en principio saber qué es esto de la socialdemocracia, cómo se puede construir y los partidos políticos qué tendríamos que hacer entonces en ese contexto. Y yo insisto, cuando nos hacía la pregunta de en dónde queremos vivir, en dónde queremos que vivan nuestros hijos, nuestras hijas, a dónde queremos llegar, pero en verdad que también es titánico todo lo que se nos presenta. Claro. Ya hablábamos al principio de lo que significaría esta propuesta de un nuevo pacto fiscal progresivo, pero esto nos lleva a otras aristas que no son sencillas, pero que a mí me parece sustancial el que desde el PRD digamos, sí, somos socialdemócratas, pongámonos a trabajar y que desde acá empecemos al interior de nuestro partido y en los propios debates a llevar todas estas propuestas que son necesarias, no para hacer, dices bien, como o parecernos a lo que ocurre en Cuba, no parecernos para nada en lo que ocurre en la Rusia, que nos estamos manifestando en contra de la guerra y de lo que ha significado para los países que están involucrados, en particularmente para Ucrania. Pero bueno, luego ya me ando cambiando de tema, pero no parecernos a esos países, pues sí, pero no podemos hablar a la misma China. Decías bien, ¿no? Ahí hay algo interesante, por ejemplo, en China, que es una de las economías, si no la más importante del mundo. Pero todo esto a costa de ¿qué? Es a costa de las libertades precisamente de su población. Entonces, me parece que esto nos puede servir como de ejemplos de lo que no tenemos que hacer. Sí. Y sí tenemos otros países en donde también podemos como retomar estas experiencias que hay en otros lugares donde ha venido funcionando, pero como decías tú, César, al principio, ¿cómo construir la socialdemocracia mexicana? Retomarlas o tropicalizarlas. ¿Cuál sería el término adecuado? Es decir, adaptarlas a los contextos nacional, porque vivimos, me parece, centro, norte y sur. O sea, somos un conglomerado de estados que viven realidades distintas. No es la misma la cuestión de inseguridad que se vive en el sur, la que se vive en el norte, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, ahora que el titular del Ejecutivo decidió que la Guardia Nacional sea quien se encargue de contener el flujo migratorio, ¿no? Y entonces está en el sur y en el norte, pero son realidades distintas con una misma problemática, la migración. Entonces, en tu opinión, ¿sería tropicalizar o adaptar este tipo de
de políticas donde ya tenemos experiencias en Europa, en otros lados donde, por ejemplo, Alemania, que ya transitó durante 30 años con la socialdemocracia, que está, digamos, reconstruyéndose, reconfigurándose este espectro de cómo gobernar bien, llegar al estado de bienestar, pero en tu opinión, parecería que tendríamos que tropicalizar o adaptar en función de la realidad que tenemos ahora. Pues a mí me gusta, digamos, asimilar y aprender de las lecciones, especialmente de las suecas, que digamos es el primer gran experimento socialdemócrata en el mundo, ¿no? Allí realizaron su reforma fiscal y construyeron su estado de bienestar a partir de hacerse preguntas como esta: ¿cuánto nos cuesta que haya agua potable y baños limpios en todas las escuelas públicas? Bueno, se hace esa cuenta, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, tener una clínica de salud cercana más o menos a las poblaciones más alejadas del sur del país? Esto. Bueno, esa es la escala de los impuestos necesarios. Es decir, se trata de hacer un Estado con misión, ¿no? No es nada más vamos a subir 2% del PIB o 4% del PIB para la recaudación, sino cuánto nos cuesta la construcción efectiva de determinadas demandas y necesidades sociales. Esa experiencia fue muy bonita en Suecia, se replicó luego después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra con el famoso informe de Beveridge, y muchas otras experiencias como en España retomaron esta idea, ¿no?, de impuestos por misión. Y claro, normalmente son impuestos a la renta, impuestos al patrimonio, ¿no?, impuestos a las personas físicas más que a las personas morales, para que las empresas puedan seguir trabajando e invirtiendo. Se trata en el fondo, creo yo, de un nuevo pacto entre el capitalismo y la democracia. De eso estamos hablando. Por eso es tan formidable el reto. Ahora, ustedes tienen, perdóname César, ustedes tienen una ventaja, porque están muy jóvenes, de las renuncias que hablaba Vero, de Solar. No, yo he tenido estas discusiones, las he tenido con dirigentes de partidos distintos, ¿no?, de los que están ahora en esas cosas, y sí les cuesta mucho trabajo renunciar a Cuba, a la ilusión de la Unión Soviética, a la nostalgia del socialismo, al Che Guevara, etcétera. Bueno, yo creo que ustedes sí están en condiciones de decir, yo por ahí no, porque la verdad, la experiencia no es buena. El tipo de sociedad que generó la Unión Soviética, el socialismo real de la Europa Oriental, Cuba, o los socialismos del siglo XXI de Venezuela o de Nicaragua, no, por favor. Ese no puede ser el modelo de la izquierda democrática mexicana. Y por eso es un golpe de realidad, César, ¿no? No es nada más una utopía que estemos pensando, es una necesidad humana de reorganizar las sociedades, pues, bajo un nuevo contrato social, ¿no? Y ahorita que mencionabas muy rápido lo del capitalismo, o sea, la socialdemocracia no implica la destrucción del capitalismo, sino por el contrario, una regulación, una cooperación. Ahorita que estamos pasando, por ejemplo, el segundo piso, ¿por qué el segundo piso, que fue una inversión millonaria para la Ciudad de México, solo se usa para los autos particulares y no dejamos que suba el autobús escolar? Sí. O el transporte público también. O sea, ¿por qué no beneficiamos a la sociedad? Y no solamente... Les voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí. Sí. Cuando yo trabajé en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México hace algunos años. Vino el director general de planeación de Seúl, de Corea, que traen un experimento socialdemócrata más o menos allá. Me dice, después de una comida, llévame a la principal obra pública que haya hecho la Ciudad de México en el siglo XXI. Ay, caray. Tren Maya. No, en la Ciudad de México, El tren ligero. Teníamos el drenaje profundo, ¿no?, que esa es una obra pública importante, pero estaba lejos. Y pues la segunda, el segundo piso. Pues ahí voy, en mi coche con él, en el segundo piso. Y no llevaba el TAG. Me pregunta, oiga, ¿aquí dónde está el carril para el transporte público? Pues no hay. Me pregunta después, oye, bueno, seguramente aquí están las conexiones para los paneles solares, ¿verdad? No.
Oiga, pero bueno, esto seguramente abajo va la fibra óptica. Pues no. Entonces me dice, esto es como Seúl en los años 80. Yo leí esa nota, tú la dices. Sí, es decir, en Seúl ya no se construye, la inversión pública, ya no se construyen cosas para una sola funcionalidad, sino para varias, ¿no? Estamos en el pasado. Así es como que hay que pensar. Construyamos como en el pasado. Sí, entonces ese tipo de cosas son muy ilustrativas, ¿no? Del rezago mental y cultural en el que estamos metidos, incluso gobiernos de izquierda, porque se supone que fue un gobierno de izquierda el que hizo el segundo piso, ¿no? Y tendrá que ver con la edad de los gobernantes, es decir, un gobernante que se proyecta a construir, pero que no va a vivir lo suficiente como para ver que esa obra sea utilizada. Es decir, son 70, 80 años quienes toman las decisiones, cuando ya en 20 años ya no van a estar. Deben ser los jóvenes, ¿no?, los que toman las decisiones, políticas públicas que involucren tanto la construcción como el desarrollo de temas que tengan que ver, porque ella va a ser usuaria al final de cuentas de ese tipo de obras, ¿no? Como bien dices, o sea, no están pensando en que tienen que meter fibra óptica, hacer cuestiones verdes, paneles solares, recuperación de agua pluvial, que tenemos tanto problema, no sé, ese tipo de cuestiones que son personas que pues ya no van a estar cuando esa obra esté terminada incluso, ¿no? Porque tardan 30, 20 años en construirlas. Decididamente yo creo que sí tiene que haber un reemplazo generacional pronto, y que será ese reemplazo el portador de nuevas ideas, ¿no? Y del modelo de sociedad que quisiéramos para México. Insisto, como lo que dijo Vero, ¿no? Ya no estamos para ideas abstractas, ni utopías, ¿no?, ni generalizaciones, sino hay experiencias concretas de las que podemos aprender mucho. Y eso suena difícil cuando dices esa conjugación del capitalismo con la democracia. A ver. Ay, yo también acá. ¿Cómo lo podríamos también, otra cosa de cómo palparlo? Sí, bueno, es que lo dice esto, César, es uno de los objetivos. No se trata de abolir la propiedad, no se trata de abolir las ganancias, que haya ganancias, que haya propiedad, que existan capitalistas, pero que ellos se comprometan a la cohesión social y al desarrollo y a la regulación del Estado. Oye, es decir, ¿eso sería una trampa? Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, pero en la Ciudad de México, la gobernante actual promete dejarle a las inmobiliarias un desarrollo desde el bosque de Chapultepec a la villa, argumentando que estas inmobiliarias van a dejar el 20% de vivienda social, lo cual puede ser más bien una trampa porque van a financiarle su campaña en inmediato, pero está dejando que las inmobiliarias sean quienes tomen el rumbo del desarrollo de la ciudad y no esté planificado y planeado en conforme al agua, a la cuestión de la movilidad, la cuestión del transporte y las áreas verdes, los lugares que la gente debe tener como para disfrutar de sus hijos, propiamente las escuelas. O sea, está dejándole en manos de los privados, pero del poder económico, en este caso las inmobiliarias. Bueno, pues ese es el tipo de no regulación y de desarrollo que no queremos, ¿no? Precisamente. Pero, digamos, nosotros de lo que tratamos de avanzar es en una reconcepción pues de la regulación pública y del desarrollo basado en la inversión pública, que es lo que se ha abandonado, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo el gobierno federal, exhibe una caída de la inversión pública enorme. Eso se empezó con Peña Nieto, pero se ha profundizado con López Obrador. Es la inversión pública la que debe comandar el desarrollo. Eso también es un principio socialdemócrata. Porque entonces estábamos, reforma fiscal progresiva, inversión pública. Inversión pública. Y salarios. Política salarial. A mí me parece increíble que una persona que trabaje más de 8 horas al día, que es con lo que se supone tendría lo suficiente para vivir dignamente. Hay personas que tienen 2 jornadas de trabajo, 3 jornadas de trabajo y vivan en la pobreza. Eso a mí me parece en verdad que es una tragedia, sí, y que ocurre. Eso es para la producción. Hoy en el Universal, las 8 columnas son justamente lo que dice Vero. 5 millones de mexicanos necesitan 2 trabajos para llegar a la quincena. Hoy es 8 columnas del periódico. En efecto,
Porque Bueno, una de las tipo quincena píldoras, llegas, porque también claro. llegas a una quincena bien básica, o sea, ya Sí. estirando. No, y de esa seguramente es de la que se está hablando. Sí, de la claro, básica. de la No, básica. pero, yo lo que voy es, o sea, los primeros días de quincena pues te das como lujo te la roban. de comer carne, pollito, algo así, pero ya los últimos días, aunque tengas 2 trabajos, porque a veces así me pasa, ya los últimos es sándwich para desayunar, ajá, tacos de chetos y Oye, Ricardo, sí. Frida, Oh, sí, de a 45 el kilo. estuviste ahí en la reforma que se impulsó para cuando se elevó el salario. Es decir, que sin la desindexación del salario, pero hubo un aumento también en el mismo. Eso, por supuesto, que fue algo que nosotros respaldamos, Claro. pero no es suficiente. No. No es suficiente. Entonces ahí Era una ficción, porque el desindexar, digo, ya nadie ganaba más de el salario mínimo, ganaban la hora 200 pesos o el día, perdón. O sea, subieron lo que ya estaba, en los hechos ya estaba funcionando. O sea, más bien fue como el outsourcing. El outsourcing fue regular lo que ya en los hechos estaba sucediendo. Entonces, cuando se sube el salario, en los hechos nadie ganaba el salario mínimo. Todo el mundo se contrataba. Pero te ponen ahí de salario arriba del mínimo. Porque muchos estás dando 20 empleadores, pesos sobre más, todo güey. pequeñas, medianas empresas, tiendas de abarrotes que tienen un empleado, 2, qué dificultad subirles el salario cuando tú estás recibiendo ingresos iguales, porque los precios suben también, no se diga ahorita la inflación está por las nubes, los productos de canasta básica, el kilo de huevos, el aguacate, 47. la tortilla, era lo que mencionaba, la tortilla 30 pesos el kilo. O sea, sucede algo impresionante que la gente ya no compra ni siquiera por kilo, compra 5 pesos, 10 pesos para no no, tener para que el momento. gastar en gas para calentar las tortillas. O sea, compran lo que van a consumir ese día. Ajá, sí, nada más. Entonces, podemos subir el salario, claro, pero ¿qué pasa con lo que no podemos regular fuera de la norma? Porque en leyes está perfecto, pero en la práctica Ay. no hay un empleo formal, no hay contrataciones, está por outsourcing como... Sí, todo es al contrato al mes. Así, al mes te hago contrato nuevo. Al mes te hago contrato y nuevo. ahí, así esa política salarial, pues tiene que ver cómo impulsarla de manera integral. Sí, claro. Digo, porque tiene también varias aristas, ¿no? Sí. Digo, está bien, tiene que ver es la seguridad social, el aumento a qué se debería y de por qué, porque luego podemos, ahora se decía del aumento al salario, pero vemos que la capacidad adquisitiva pues también ha disminuido, Sí, claro. ¿no? Y que pues tiene que ver con que si sube la canasta básica, sí la inflación, la capacidad adquisitiva del salario, las horas que trabaja la gente, y que todo ahora en lo que nos encontramos, pues es de que no alcanza para nada, ¿no? Hay que tomar con mucho cuidado las cifras del mercado laboral. En la última encuesta de la Noela, que sale hoy precisamente reseñada en el Universal, plantea que la mayor parte de los mexicanos, como 19 millones, ganan 2 salarios mínimos, ¿no? Pero, o hasta 2 salarios mínimos. Y hay que tener cuidado con ese continuo, porque, ok, por ejemplo, en el IMSS, hoy hay 64,000 trabajadores registrados con el salario mínimo. Nada más 64,000. Pero hasta 2 salarios mínimos, luego se incrementa el número hasta 10 millones. Es decir, hay mucha gente en la frontera del salario mínimo. Si tú fijas el salario mínimo más arriba, empujas a los de las escalas inmediatas superiores. Por eso la fijación del salario mínimo no solamente tiene que ver con los que lo ganan directamente, sino también con los adyacentes, con los que ingresan o ganan los salarios adyacentes, hasta 2 salarios mínimos. Y era muy importante lo que decías, lo que apuntabas. Yo he conocido en esta discusión del salario mínimo muchos empresarios buenos que dicen, yo pago más que el mínimo. Sí, yo te pago. Si tú vas a solicitar trabajo, Ajá, dices, pero son 20 pesos más. ¿Cuánto es el Ajá, Vamos a hacerlo de manera integral. Exactamente, de todo lo que exactamente. tendríamos que hacer. Entonces, La mayoría te dicen también,
si es arriba del salario mínimo, pero tienes propinas. Pues sí, pero las propinas yo... Ajá, bueno, exactamente. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, los meseros de México ganan el salario mínimo. Los de las bombas de las gasolineras ganan el salario mínimo. Sí, bueno, cuando lo tienen. Ajá, cuando lo tienen, sí, tengo así es. que trabajan a hacer propina. Y es lo mismo, tienes que chutarte al señor que llega en su camioneta y le pareció mal que no abrieras bien el gas o que no le pusiste bien el aire. Y por 5 o 6 pesos claro. Ay, pero se dan cuenta, esta fue una de las píldoras que la izquierda se tragó durante mucho tiempo. Dejamos de hablar del salario. Así es. Dejamos de tener propuestas en torno al salario porque era un precio de equilibrio, porque era un precio que se fijaba en el mercado, porque era un precio de la productividad. Vuelvo de nuevo al ejemplo sueco. Allá pensaron en los años 30 exactamente las cosas al revés. Si había una ganancia de productividad, ¿no?, era para la ganancia, o sea, para la utilidad de los empresarios. Pero la constante era que durante 10 años los salarios subían 1 o 2% sobre la inflación. Es decir, si tú vas a ganar más, si tu empresa va a ganar más, si va a haber más productividad, ese es para la ganancia. Pero los salarios mantienen una ruta de ascenso bien determinada. Está hasta modelado económicamente. Pero esos son los tipos de cosas que tenemos que repensar y que volver a incorporar en la política, ¿no? Llevamos reforma fiscal progresiva, sí, inversión pública, sí, una política salarial, yo diría agresiva. Agresiva, claro. Estás comentando. César, decías algo lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Que ese es un tema también, todo el asunto de pensiones que seguramente también vendrá junto con pegado, con todo esto viene junto con pegado, ¿no? Yo nada más a lo que le meta me afore. Y si no trabajo, por eso de manera integral, entonces, ¿verdad? Porque conlleva otros temas. Otra característica entonces de la socialdemocracia. Llevamos 3. El estado de bienestar. El estado de bienestar. Que yo quiero consultar antes de que pasemos al tema de bienestar. Hablando de derechos humanos, que por aquí está parada. La socialdemocracia implica un tema de perspectiva de género. Claro. Porque la verdad yo veo, estamos hablando de desigualdad salarial, de desigualdad en temas de cuidado, de salud, pero todo esto se incrementa y hay más violencias contra las mujeres, violencia obstétrica, no se diga pueblos originarios o mujeres que están en situación de pobreza o de pobreza extrema. Todas estas cuestiones de género que la verdad, yo soy mujer y desde luego se nota una desigualdad, el acoso en transporte público de los que no más, porque ahorita rápido. Sí, claro. Sí, claro. Este tipo de temas tiene que ver con la educación también, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno federal hace algunos sexenios decidieron crear el civismo y ética del cuadro básico de la educación, ¿no? Entonces, porque no hay esta formación, también se eliminó argumentando que ya no era necesario tener civismo ni ética, y lo vemos hoy con que hay un pacto social roto con respecto a la inseguridad que vivimos en el país. Pero a ver, antes teníamos clases de civismo y ética y me parece que había menos avances que ahora el tema de las mujeres. Por ejemplo, aborto, derecho a decidir, paridad en gabinetes, en legislaturas, a pesar de que hubiera clases. Entonces, eso es un garantía de derechos, de cumplir lo que dice la Constitución. Pero es que estamos en un camino off-road. No podemos ser nada sin perspectiva de género. Es decir, la Constitución establece que somos las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, pero también iguales en todos los ámbitos. Entonces me parece que a partir de eso es ¿qué hacemos para que toda esta brecha de desigualdad que ha vivido las mujeres y las niñas, cómo precisamente acortarla? Y me parece que en el modelo de la socialdemocracia también es una oportunidad, pero también es una obligación. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, salario mínimo, está perfecto, subimos el salario mínimo para todas y todos, pero las mujeres vamos a seguir pagando impuesto rosa, IVA con productos de gestión menstrual. O sea, entonces seguimos las mujeres en una desigualdad permanente, aunque pareciera que lo estamos erradicando, ¿no? Por eso es en todos los ámbitos, o sea, por eso es todo con perspectiva de género.
Dos cosas. El salario, el ascenso al salario mínimo ha beneficiado sobre todo a las mujeres, porque son las que ganan peor, ¿no? Ellas hay un estudio reciente de la CONASAMI donde muestra que más o menos el 63% de la brecha salarial se disminuyó gracias al aumento del salario mínimo. Y por otro lado, creo que tenemos una enorme oportunidad para pensar el estado de bienestar con perspectiva de género. Así es. Es decir, por ejemplo, otra vez Suecia, ¿cuánto cuesta las estancias infantiles dignas para México del siglo XXI, de la década 30? No, al contrario, vamos a pagar impuestos para edificar ese servicio con perspectiva de género. Y el resto de economía de cuidados también puede edificarse. Es sustancial también. Claro, como parte del estado de bienestar con perspectiva de género. Creo que estamos ante una oportunidad un sistema de muy cuidados, importante. El sistema de cuidados, sin lugar a dudas, a quien, aunque son hombres y mujeres los que son cuidadores o cuidadoras, pues, pero finalmente a quien más les podría beneficiar es a las mujeres. Claro. Bueno, ahora en la pandemia, ¿qué ocurrió? Las mujeres nos convertimos, no, pero bueno, maestras, psicólogas, profesoras, dentistas, cocineras, y además tendríamos que llevar el sustento cuando nos convocaban a quedarnos en casa. Y este gobierno, no tuvo, es que lo empujé, no tuvo, por eso dije perdón, este gobierno no impulsó una sola política pública en favor de las mujeres, que además también vivieron el aumento de la violencia, porque en muchos de los casos estaban con su violentador en casa. Pero entonces, más allá de no impulsarlo, o sea, también está este discurso machista, violentador de mujeres, donde las responsables de los criminales, de todos estas atroces que cometen, es la mujer. Ajá. Porque tú si educaste un criminal, mamá. Te robas y asaltas, hay que avisarle a su mamá para que lo castigue. Para que lo regañe. A ver, no juegas con el Xbox que te robaste. Y es que verdad que tiene que ver con eso, con el ejercicio de garantía de derechos. Con todos estos elementos que tú estás comentando, pero decimos en todo, sí, en el trabajo, pero también en la educación, en cada derecho con perspectiva. Yo quería, ahorita que comentabas esto de la perspectiva, o Ricardo también, discutir el estado de bienestar desde la perspectiva. Yo creo que en un aspecto de legitimación, también la socialdemocracia nos está diciendo que no puede haber 500 iluminados guiando la socialdemocracia. La sociedad es un montón de partes, son los niños, son los jóvenes, son las mujeres, son los adultos. O sea, no podemos decir que nuestros legisladores, legisladoras y gobernantes son los únicos que van a impulsarlo, sino que tienen que ser todos los sectores, colectivos, movimientos, la academia, los empresarios, porque la socialdemocracia cruza muchas realidades. Entonces, ¿cómo hacer que esa socialdemocracia le dé legitimación en otros espacios, junto con los tradicionales? Porque hemos visto que el sistema de partidos se está desmoronando, los congresos no están representando, o sea, no representan ya realmente como antes, ¿no? A colectivos, a sindicatos. Bueno, yo creo que un legislador así, Perdónanos. Perdónanos. Hablo, salvo las dos. No, pero tú decías hace rato, el PRD, ¿qué pasó con el salario? Bueno, ¿a qué sindicatos representan ahora? ¿No? ¿Qué fuerza laboral estamos impulsando? No hay ni un solo sindicato. Y hablo, igual me van a roquear, el Partido del Trabajo es el Partido del Trabajo. ¿Qué sindicato representa el Partido del Trabajo? ¿Qué movimiento laboral ha impulsado para impulsar el salario mínimo? Los partidos de izquierda no están haciendo lo que tendrían que haber hecho. Solo como comercial, la iniciativa del aumento del salario fue del PRD. Déjame aclarar. Bueno, y ahí nos estuviste acompañando. ¿Sí? En esa pelea que dimos. Y entonces estábamos hablando del estado de bienestar con perspectiva de género. Claro. Bueno, y un partido que se dice feminista, que así nos acabamos de asumir en el PRD, pues está obligado a hacerlo y ir más allá con todo lo que conlleva
de implementar todas las acciones afirmativas necesarias para que en los distintos ámbitos logremos alcanzar esto que es la piedra angular de la socialdemocracia, que tiene que ver con la igualdad. Y la igualdad tiene que haber en muchos sentidos, sí, igualdad entre hombres y mujeres, pero para que todas y todos también seamos iguales y así es. Hay que tener la carta de navegación completa, ¿no? Pero se pueden empezar a hacer cosas desde ya, César. Yo, por ejemplo, pensaría que desde la Cámara de Diputados o el partido hicieran un buen estudio actuarial para ver... ¿Estudio qué? Actuarial. Okay. Para ver cómo incorporamos a las trabajadoras domésticas en serio al Seguro Social. Que sea sustentable, ¿no? O sea, financieramente viable. Se puede. Es el 21% del Producto Interno Bruto, ese trabajo doméstico, representa todo eso. Y bueno, hay una reforma que lo permite, pero muy pocas trabajadoras del hogar están en el IMSS, y además es muy trabajoso ingresarlas. Pero esas cosas ya las podríamos estar impulsando desde ahora, insisto, con un estudio para que lo haga viable, que lo haga practicable, y ese sí sería un pilar de un nuevo estado de bienestar con perspectiva de género. Vamos, insisto, hay que tener el proyecto grandote y la visión grandota, pero hay piezas que ya pueden irse ensamblando en esta sociedad, hoy. Sí, ¿sabes? Porque a mí me gusta este comentario que acabas de hacer y hacer esta propuesta, porque cuando hablamos de feminismo, quiero yo comentar que no solamente hablamos de la importancia que se tiene de que las mujeres participen en política, ¿no? Porque hay veces que se confunde lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento, que lucha por los derechos de todas las mujeres y las niñas, por la garantía de sus derechos. Pero hacia afuera, a partir de lo que a veces se propaga inclusive desde Palacio Nacional, pareciera que quienes participamos en el feminismo somos las violentadoras, somos aquellas que transgreden, que porque salimos a las calles y porque nos atrevemos a gritar y que porque andamos rompiendo cosas, porque nos desaparecen a nuestras hijas y el gobierno no responde. Para las mujeres que se suben al transporte público, las mujeres que llevan todos los días a sus hijos a las escuelas y que salen corriendo para poderlas llevar, a las mujeres que tienen que ir al mercado, las mujeres que sufren violencia en las calles, las mujeres que sufren cuando llevan a sus hijos, corren para llevar a sus hijas y a sus hijos a los hospitales. Es decir, tenemos que dar respuesta a todas las mujeres en su cotidianidad, en su vida diaria, ¿no? Aquellas que sufren porque no tienen para llevar el sustento, para los útiles escolares, para la vestimenta, los zapatos. Es decir, me parece que la socialdemocracia debe de hablarle a todas las mujeres a partir de lo que viven diariamente, en lo cotidiano, y por supuesto, garantizar que las mujeres también accedan al poder, ¿no? Sí, es una parte fundamental. Queremos una mujer presidenta. Yo tenía una duda. Sí, de todo, ¿verdad? Pero que también tenga esta visión feminista, desde luego, con perspectiva de género. Luego tenemos una representatividad sustantiva, quiero decir. Pero yo tengo acá un tema también respecto de derechos humanos, ¿no? Y a cómo podemos compararlo con otros países. En tema de legislación de marihuana, por ejemplo. En tema de matrimonio igualitario, en tema de accesibilidad al aborto, porque hablamos aquí de socialdemocracia y de cómo implica o cómo estas propuestas pueden ir o son compatibles, ¿no? Pero vemos que tenemos muchas faltas en muchos estados respecto a esta legislación. Entonces, en estos países esto está regulado, esta visión también se tiene, entonces también tenemos que hacer un avance, ¿no? Agüita o coca light, ¿verdad? Dijo. Conservadora. Los derechos de las mujeres fueron, digamos, reconocidos en primer lugar en los países escandinavos, ¿no? Y en los países socialdemócratas. Pero no vayamos hasta allá. ¿Saben ustedes cuáles fueron las primeras medidas cuando el Partido Socialista Obrero Español Socialdemócrata de Felipe González arribó a la presidencia de España? 2. El primer día de su llegada. 1. Legislación del aborto, es decir, nacional. Fue la primera medida de Felipe González. Y la segunda fue la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Eso
revolucionó el mercado laboral español, porque sí, chambeaban 10, 11 sin regulación alguna. Ahora, digamos, trabajaban 8 horas, pero ganaban lo mismo. Claro. Es decir, fue una subida salarial de facto la que hizo González. Es decir, sí, el pacto socialdemócrata o es feminista o no vale, ¿no? Menos ahora. No es socialdemócrata. Sí, no es socialdemócrata. Y eso es, digamos, y eso está en la experiencia histórica. Por eso creo que nos conviene mucho, lejos de estar pensando en utopías e ideas abstractas, más bien tomar las lecciones prácticas de lo que hicieron esos países, cómo lo hicieron, para aprender y en función de esas lecciones formular nuestro propio programa, ¿no? Esa me parece la vía práctica para seguir avanzando. La socialdemocracia al final se sustenta en crear instituciones, en crear reglas, porque si lo dejamos en idea y en práctica y no lo institucionalizamos, no estamos avanzando. Sí. Pero aparte yo creo que Oli es infiltrada porque no ha dicho nada. Creo que le está mandando a la 4T todas nuestras... No. Oli no es y en la mañanera de mañana. Sí. Ahí se reúnen los neoliberales, conservadores. Una característica de la socialdemocracia y que a mí me parece también que en verdad o lo hacemos también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Digo, con una visión y una política medioambientalista. Lo que vemos ahora es de que este gobierno finalmente insiste en viejas prácticas. Yo ahora veía por la televisión, no recuerdo la nota completa, pero cómo caía una refinería en donde procesaban carbón, como para decir, esto ya no puede ser, y aquí las estamos construyendo, ¿no? O sea, entonces, le compró una, ¿no? Estados Unidos, una que ya era basura, creo, ¿no? La otra, pero ese es un tema importante. Vamos a llegar, no sé, ustedes qué piensan de este camino hacia la socialdemocracia, si lo vamos construyendo, si dejamos que el chofer nos lleve a donde quiera, si decidimos de la ruta al rumbo. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que tiene que ver con las libertades? Que eso es sustancial. Porque estábamos hablando de que la socialdemocracia no tiene que combatir la pobreza, porque no debe de aceptar que existan personas pobres. Estamos hablando de que tiene que ser en el marco de la igualdad, también impulsándola, pero estamos hablando también que tiene que ver en el marco de la libertad. Y ahí decíamos de cómo sí no tenemos que renunciar a lo que ahora tenemos, pero al contrario, cómo esto lo vamos alimentando para que podamos seguir abonándole a la libertad de expresión, para que podamos seguir abonándole a la libertad de reunión, a la libertad de participación. Y decías algo muy importante ese día que te escuchaba, cuando nos comentabas lo que tiene que ver en donde existan equilibrios, en los procesos democráticos de elección, y reglas. Y ahora nos encontramos ante problemas que tienen que ver con muy drásticas, polarizantes, de violencia, ¿no? Y decíamos, estamos entre una polarización por una parte, entre la sociedad, estamos en otra parte, si regresamos, decías hace rato, al neoliberalismo, no, eso no debe de ocurrir, pero sí que es lo que tenemos que hacer como un nuevo modelo a la socialdemocracia, sin renunciar a nuestras libertades, sino todo lo contrario, cómo alimentarlas, ¿no? Bueno, ya que vamos a terminar, yo creo que una de las grandes lecciones del siglo XX es que no puedes avanzar a una sociedad mejor si cancelas las libertades. El experimento soviético, los experimentos de los países comunistas, Corea del Norte ahora, o Cuba, ¿no? Es decir, si renuncias a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de organización, al pluralismo político, ¿no? Pues lo que estás creando en realidad son sociedades horrorosas, ¿no? Petrificadas y al final enmohecidas y estancadas. Vean ustedes pues la tremenda caída de la riqueza y de la producción en Venezuela hoy, por ejemplo, o en la autocracia rusa con todos sus recursos naturales, ¿no? Es decir, el proyecto socialdemócrata es muy difícil, en efecto, porque trata de avanzar en la igualdad social y de género, ¿no? Pero sin renunciar a las libertades.
Por eso es más difícil, pero por eso también es deseable. E insisto, como decía Verónica al principio, estamos hablando de una experiencia histórica, de países de los que podemos aprender ahora mismo, de lecciones que podemos asumir y con las cuales pues formular un programa de futuro para México. Bueno, ya todo esto, ¿por qué nuestros gobernantes no han hecho algo así si ya tienen la base histórica? Pues no les conviene, no porque quieren. No está la idea socialdemócrata en la política mexicana. De eso se trata, ¿no? El partido lleva 30 años ya transitando sobre esto, construyendo, poniendo el piso para que lleguemos a este tipo de estado de bienestar. ¿Tú crees que entonces qué nos faltaría como partido de impulsar, o sea, hacer más eco de lo que ya el partido avanzó, por ejemplo, el caso del salario mínimo por nuestras legisladoras en su momento, o qué cosas tendríamos, cómo comunicar para hacer que la gente vea que sí estamos transitando por este camino? A ver, voy a hacer una crítica al PRD. Sí, eso también está adelante. Yo creo que no es cierto que el PRD se haya embarcado en la construcción de un programa para el estado de bienestar. Yo creo que el PRD cometió un error al centrarse e inclinar casi todo su balance programático en los programas sociales. Claro, fue muy exitoso el asunto de los viejitos en la Ciudad de México y tiene su mérito, por supuesto, pero se pensó a la política social como puras políticas de dar dinero líquido y subsidio. Eso no es estado de bienestar. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Claro, lo que estamos viviendo es una inmensa multiplicación de clientelas porque eres discapacitado, porque eres joven sin trabajo, porque eres viejito, etcétera, ¿no? Y no porque existe la obligatoriedad. Exacto, no porque tienes derechos. A todos los ciudadanos. Así es. Eso es lo que deberíamos hacer. Y ha sido un error grave porque en efecto, como bien decía César, nos han enajenado del mundo del trabajo, por ejemplo. No había respuesta al mundo del trabajo y creo que sigue sin haberla. Hay que hacer ese planteamiento salarial más serio, ¿no? Pero, ¿cuál es el error? El 16% de los mexicanos vive de un programa social. Pero el 63% de los mexicanos y mexicanas vive de su sueldo. Es decir, la importancia que tiene el ingreso por tu trabajo es inmensamente más grande que el universo que cubren los programas sociales. Esa visión y este reconocimiento de esta realidad, pues es la que tiene que privar la reorganización y las ideas, creo yo, de la izquierda mexicana. ¿Y sabes qué? Que algo que sí ya hicimos en el PRD, que al menos ya está en nuestros documentos básicos. Es decir, tuvimos esta gran reforma en el Congreso pasado, en el último Congreso Nacional, en donde pusimos en nuestros documentos básicos que nos asumíamos y que abrazábamos a la socialdemocracia y decíamos con esto de un partido socialdemócrata, feminista, medioambientalista, que luche por el estado de bienestar y demás. Pues yo digo que ya empezamos, al menos tal cual ya están en nuestros documentos básicos. Ahora lo que tenemos que hacer es con estas ideas que tú nos dices, pero sí tener una ruta de navegación, porque coincido con César, pues no es hacer unas enchiladas, enchilame, no, claro que no. Y además hay que discutirlo, plantearlo y demás, pero hay cosas sencillas como las que acabas de decir. Por eso, ¿qué sí podemos hacer de manera inmediata? ¿Qué podemos impulsar desde los distintos espacios de representación? ¿Y qué podemos también empezar a debatir? Y a debatir con otros partidos políticos y a debatir con las autoridades. Yo sé que ahora se niega todo el gobierno a tener siquiera a escuchar una propuesta, que también nos estamos en esa... La palabra diálogo no existe en este gobierno, ¿no? Y además entonces... Tú hablas de un estudio actuarial, es decir, solamente basándose en estadísticas o en resultados de las políticas públicas. ¿Cómo podríamos hacer evaluaciones? Porque los números pues, son fríos y están ahí, pero ¿cómo analizarlos? ¿A través de solamente la numeralia o ver los impactos que hay realmente en cada uno de los estados o en las zonas geográficas del país? ¿Cómo podríamos...? Cuando hablo del estudio actuarial, específicamente para incorporar a las trabajadoras del hogar al seguro social o a algún tipo de seguro, es... vamos, porque no puede ser solamente... Es engañar al público, decir ya... todas tienen derecho a la seguridad social. No aguanta el sistema, no es cierto, ¿no?
¿Qué tendría que aportarse por parte de los que empleamos a trabajadoras o trabajadores domésticos? ¿Qué podría aportar el Estado? ¿Qué podría aportar la propia trabajadora para que en efecto sea sostenible sus servicios en el Seguro Social? Ese estudio está haciendo falta, y esas son las cosas que hacen los países socialdemócratas, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo sustentamos. Por eso insisto en la idea de la misión. ¿Cómo sustentamos la misión de incorporar al trabajo doméstico al Seguro Social en México? Y esas son las cosas que creo desde ahora podemos empezar. Y es hablar libertad, igualdad, derechos, con la base de la democracia, pero claro. Y todo esto nos llevaría a vivir con tranquilidad, en paz y con felicidad. Que a veces esta palabra pareciera que nada más en los cumpleaños, ¿no? Y feliz días de estos porque nada más uno, Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esto sea de manera permanente? O sea, la felicidad en verdad abarca una serie de circunstancias que tiene que ver con la vida digna, sin duda, ¿no? O sea, para que todos los días sean días de cumpleaños. O de quincena. O de quincena. De la quincena para ser felices. Muy bien. Pues me encantó tener esta charla. Sí, hombre, vale la pena. Sí, yo me puse como preparada, desvendí, no me han pagado. Bueno, gracias. Ahorita nos dices cuánto es. No me paga. Pues me parece que ha sido una ruta muy interesante para llegar a este estado de bienestar, con muchas propuestas sustantivas, muy valiosas sin duda. Y yo únicamente, para terminar, una última pregunta. Hemos hablado de lo que le corresponde al gobierno, a partidos políticos. ¿Qué nos corresponde como ciudadanos? Porque me parece que los países de los que hemos hablado, estos países que tienen estos sistemas anhelados, también tienen una ciudadanía, una formación de ciudadanía importante. Sí, claro. Y también tengamos como base que el número de habitantes, las condiciones geográficas, todos estos temas culturales tampoco son los mismos. Sí, claro. Bueno, a mí me gusta mucho citar por clásico a Tocqueville en La democracia en América, ¿no? En su gran texto. Él decía, fíjate, algo muy interesante, que ciudadanía significa tener una sociedad en mente. Es una alegoría muy bonita de parte de él, ¿no? Es decir, yo me comporto y yo soy en esta sociedad por el tipo de sociedad que quiero vivir. Eso es lo que estaba viendo Tocqueville en Estados Unidos cuando veía la construcción de la democracia norteamericana, ¿no? Y creo que es eso. Exacto. Yo creo que ciudadanía es meterle a un montón de gente la idea de que podemos ser Suecia. Sí podemos, hombre. Versión tropical. ¿No? Versión tropical. Claro, sí podemos vivir con una cosa como... ¿Por qué no podemos imaginar que los españoles lo hicieron? ¿Por qué nosotros no? Claro. Además es en el mismo idioma. Es decir, sí hay que tener en mente ese nuevo tipo de sociedad, pues para ser ciudadano y para hacer ciudadanía. Saber a dónde vamos, ¿no? Exactamente. Saber qué ruta tomar. Exactamente. Sí, comentamos. Sí. Y discutir, hay otro concepto también que es discutir lo común, ¿no? Porque muchas veces la parte individual es eso. De la ciudadanía es yo hago y logro lo que yo necesito individualmente como ciudadano. Socialmente como colectivo nosotros luchamos y peleamos por lo que socialmente nos afecta, pero hay un espacio común entre lo individual y lo social que nos haría discutir y entendernos. Esto de Tocqueville me gusta mucho porque un ciudadano individual se piensa en lo colectivo y no en lo individual, y entonces sí tendríamos que discutir lo que nos es común para que entonces lo veamos entre individual y socialmente. Sí, correcto. Siempre la colectividad es mucho mejor, ¿no? Al final de esta charla uno quisiera tener como las tareas pendientes, puntualizar, pero es esta, lo que ya nos decías, la ruta de navegación en donde hagamos con hechos desde el PRD y que tiene que ver también con las actitudes de las y los dirigentes, ¿no? De cómo, si soy feminista, cómo nos asumimos feministas y qué acciones debe de tener el PRD
para dar luces de que es un partido feminista, que somos un partido medioambientalistas también, qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido y cuáles deben de ser nuestras propuestas que debemos de impulsar en los congresos, cuáles son las propuestas que tenemos que estar discutiendo también y discutirlo con las y los jóvenes, discutirlo con las mujeres, que a mí me parece el asunto de la participación sustancial también, ¿no? De cómo también escuchar y de cómo enriquecer propuestas. Hoy hemos escuchado de manera muy atenta, pero me parece que son todos estos elementos que tenemos que debatirlos también con quienes piensan igual para enriquecerlos, en esta lógica de la socialdemocracia, pero también con quienes no, para contrarrestar y precisamente seguir avanzando, ¿no? Y yo sí creo que podemos tener nuestra modelo de socialdemocracia, es decir, la socialdemocracia mexicana, tenerla con lo que tenemos, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con nuestras tradiciones, es decir, a mí me parece que podemos conjugarla y impulsarla, digo, en el país, y ojalá pudiéramos ser un ejemplo para Latinoamérica. Porque este término socialdemócrata pareciera anclado en el pasado, ¿no? Sí. Pareciera que está ahí, que es de la vieja política, por eso los jóvenes no se acercan tanto. Sí. Entonces, ¿cómo actualizamos esa percepción que tienen sobre la socialdemocracia, ¿no? Bien lo planteas con tus textos, cómo podemos hacer la crítica al partido que se ancló en no solamente un tipo de política y no en las demás que tiene que ver con el medio ambiente, con lo que plantea Verónica, ¿no? O sea, cómo llegamos para allá, para la socialdemocracia, cómo la actualizamos, en tu opinión, qué podríamos cambiar en nuestro discurso, por lo menos, para actualizar este acercamiento de las nuevas generaciones. Si hay temas pendientes, los podemos discutir. ¿Qué les parece si en otra ruta, en otro viaje, nos ponemos de acuerdo para viajar de nuevo? Si les parece bien. Muy bien. Estuvo muy Muchas bien. gracias.